con la entrega de los premios de la Academia 2020. La gala de los Oscar, año tras año, se convierte en el principal punto de atracción para los amantes del séptimo arte, quienes, dichosos de haber visto las maravillosas películas contempladas en el podio, están a la espera de saber quiénes son los ganadores de la noche, y cuyo cual los consagrará a la historia por hacerse acreedores al prestigiado Oscar. Sin embargo, es bien sabido que la historia de los premios se encuentra llena de misterio y de cuya cual se sabe apenas poco, con historias raras como el porqué del nombre Oscar y también de quién fue la idea de la forma legendaria del premio, especulándose muchas cosas y saliendo a la luz otras más. La historia comenta que la figura habitual que año tras año reciben los ganadores del cine por sus valiosas aportaciones en las diversas categorías está bien acreditada a la figura legendaria del famoso director, actor y productor del cine de oro mexicano, Emilio el Indio Fernández, en donde se comenta que en 1928, el director de arte de la Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons, uno de los miembros fundadores de la Academia, tuvo la necesidad de un modelo para su estatuilla, y en donde entonces su futura esposa, la mexicana Dolores del Río, le presentó a Emilio. Renuente al principio, Fernández finalmente se convenció de posar desnudo y crear lo que hoy se conoce como Oscar. Sin embargo, la anécdota nunca ha sido corroborada ni validada por la Academia, dejando así un hueco en la historia en donde posiblemente el antiguo Egipto tenga algo que ver al respecto. En el antiguo Egipto, el dios Ptah, señor de la magia, señor de las serpientes, maestro constructor, se le atribuye ser el inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos, de cuyo cual se comenta creó a los dioses locales, edificó ciudades y puso a cada dios en el lugar donde debía ser adorado. Tengamos en cuenta que la sociedad discreta, denominada como francmasonería o masonería, hace referencia y proviene de los antiguos albañiles que contaban con una gran sabiduría para edificar y construir, de quienes se dice construyeron el templo del rey Salomón, hoy bien llamado Templo de Jerusalén, en donde reposaba el Arca de la Alianza según los relatos bíblicos, y cuyos quienes tienen como entidad divina al gran arquitecto del universo, el ojo que todo lo ve, el creador de la Matrix, y de quienes sabemos tienen una amplia red de seguidores de aspectos vitales para la sociedad, filosofía, política, economía y todas las demás artes, contemplando el cine también. El antiguo dios Ptah, por tal motivo, era referenciado como una deidad poderosa, y quien según investigadores está relacionado con Sokar, quien era considerado protector de los muertos y representaba a la Vía Láctea, y de cuyo cual podemos darnos cuenta de la similitud del nombre habitual del premio de la Academia. Se relata que en 1931, la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick, vio por primera vez el premio e hizo una referencia con su tío Oscar Price, y donde luego un periodista se enteró y así perpetuó el apodo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál crees que sea la verdadera historia conforme a los premios Oscar? ¿Acaso se tratará de un ritual más como adoración para sus dioses paganos? ¿La Academia estará repleta de seguidores de la masonería? ¿O bien, todo se trata de una simple premiación ante lo mejor del séptimo arte? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartirnos en tus redes sociales. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.